En esta ocasión el tema de lo que habremos de platicar en esta tarde será pues un tema básico, elemental para todos nosotros como miembros de la iglesia, de la oración. Vamos a hablar de la oración, que es un tema fundamental, importantísimo para todos nosotros. Vaya, no se puede entender un cristiano sin oración. Así de sencillo. No puedes llamarte cristiano si no practicas este ejercicio espiritual que implica caer de rodillas y solicitar a nuestro Dios su benevolencia. La oración es sumamente importante, es uno de esos temas, vaya, que todos conocemos perfectamente bien y que hoy lo quiero retomar solamente porque estamos en momentos en los cuales pues aparentemente la pandemia ya va como de salida. Comentaba con algunos hermanos que es muy probable, y creo que lo habíamos dicho aquí, que este año ya también esta situación de pandemia, es decir, la situación a nivel global, se termine. Acuérdense, pandemia es nivel mundo, más de varios países implicados, y se convierta en epidemias o lo que vienen siendo ya situaciones como endemias, que vienen siendo epidemias locales. Y ya a partir de toda esa situación, pues el regreso a la normalidad, entrecomillado, de lo que teníamos antes, cada vez más cercano. Y esto lo estoy diciendo porque pues cada vez vamos a estar metidos en esta dinámica de acercarnos a lo que... Y una situación que dentro de la pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia, en todo momento no puede cambiar, es nuestra necesidad de comunicarnos con nuestro Dios y pedir su intervención por medio de la oración. Pedir y solicitar que se manifieste, pedir y solicitar que esté con nosotros. Y para eso pues nos vamos a valer en esta tarde para recordar, porque este no es un tema nuevo para nadie, vamos a valernos de este mapa que hicimos y vamos a ir recordando varios aspectos que tenemos justamente en torno a lo que viene siendo la oración. La etimología, la palabra oración en hebreo es tefilá. La tefilá, fíjense qué palabra que seguramente ustedes ya habían escuchado, pero que aquí la estamos presentando para que ustedes la puedan tener. Y la palabra en griego es orare, ya nos suena un poquito más cercano a nuestro idioma, ¿no? Ya un poquito más cercano a lo que implicaría justamente esta situación. Bueno, en este sentido, nosotros hemos entendido que la oración es un medio de comunicación con Dios. Es sumamente importante la oración. Creemos que es la forma de hablar con el Eterno, creemos que es la forma de estar así constantemente hablando de su palabra, hablando de sus maravillas, resaltando todas las cosas que el Señor hace por nosotros, y así reconocer que nuestra vida es diferente porque Él está aquí, porque Él nos está acompañando y en todo momento se manifiesta y en todo momento hace notar que nosotros no somos nada sin Él, que necesitamos su presencia, que necesitamos su amor y lo necesitamos, pero necesitamos estar hablando con Él. Hay una parábola, ustedes recordarán, la de aquel rey que no le hacía caso a una mujer que le pedía y le pedía que le ayudara, pero que no lo atendía, y esto porque pues nuestro Dios nos quiere dar una enseñanza justamente en ese sentido, y para eso pues vamos a abrir nuestras Biblias. Les invitamos a ello, que las abramos en el Evangelio según Lucas, capítulo número 18, para recordar justamente este aspecto que creo que es muy importante, ya que aquí se va a resaltar esta parábola, y propúsales también una parábola que es necesario orar y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Esto es algo bien hermoso porque nos está presentando esta situación de que es necesario estar orando constantemente, es necesario estar suplicando a Él constantemente. Vamos a pasar este versículo a una Biblia, la Biblia al día, solamente para que nos quedemos claro con el sentido de lo que se quiere decir en ella.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Esa es la intención. ¿Se tardará nuestro Dios en respondernos? ¿Tardará nuestro Dios en atender nuestra súplica, nuestra necesidad, lo que le estamos solicitando? Yo creo que no. Sin embargo, aquí es muy importante porque nos damos cuenta de que la oración viene siendo algo elemental, básico. Los grandes hombres del ayer en las Sagradas Escrituras nos presentan que eran varones de rodillas, es decir, que caían de rodillas y solicitaban a nuestro Dios su intervención y solicitaban su manifestación. Es un tema de una comunicación constante a nuestro Dios y que necesitamos, pero hay que hacerlo, como lo está diciendo también por ahí la misma escritura, orad sin cesar, sin descanso, sin pausas, ser constantes en todo momento. Y bueno, aquí nada más la misma idea que ya estábamos presentando. Los santos hombres del ayer clamaban a Dios por medio de la oración. Ahorita vamos a ver unos ejemplos bíblicos más contundentes y muy claros en este sentido, pero lo que yo quiero que veamos, lo que yo quiero que nos quede muy claro es que la oración ha existido, existe y existirá de tiempo atrás y tiene el propósito de que nos comuniquemos con nuestro Dios y estemos así hablando con Él y solicitando siempre esa manifestación. Eso es lo referente a la palabra oración, eso es lo referente a lo que significa y cómo pues vemos su práctica en aquellos hombres. Ahora, ponemos aquí, ¿por qué debemos orar? Estamos hablando de las causas, estamos hablando de la razón por la cual nosotros debemos de estar suplicando. Acuérdense, ¿por qué? Significa causas, significa pedir y solicitar algo porque tenemos una duda en torno o porque hay algo que te está provocando esa inquietud y entonces quieres conocer las causas. No es lo mismo el por qué que para qué. El para qué es el propósito, el por qué es la causa que te provoca esta situación. Hablar de la oración, yo estoy seguro que más de uno van a decir, oh, de la oración, pero pues ese tema lo conocemos muy bien, la verdad es que lo sabemos en todo momento. Sí, pero es muy importante que nosotros lo estemos repasando porque la iglesia necesita de oración. Necesitamos solicitar la intervención de Dios por medio de la oración. Y por eso ponemos aquí, ¿por qué debemos orar? Bueno, principalmente hay tres causas. La primera, para pedir o suplicar. La segunda, para pedir perdón, para pedir perdón. La tercera, por agradecimiento. Por agradecimiento. A veces no lo hacemos, ¿eh? Esta es la que más olvidamos, esta es la que menos tenemos presente, porque para la primera y la segunda, vaya que la tenemos muy claro, para pedir y suplicar. Ejemplos bíblicos, otra vez, para que nosotros tengamos muy clara toda esta situación. Libro del profeta Isaías. Vamos a ver aquí lo que nos presenta el profeta Isaías, capítulo número 38. Y miren, por lo que estamos diciendo de caer y suplicar, pedir en todo momento. Ahora en la pandemia, creo que quien no era muy asiduo a la oración, a partir de tal vez la enfermedad que cayó en su persona o en personas que amaba, pues empezó a suplicar. Hay personas que no nos pedían oración, de pronto como que no se acordaban de la oración, como que no pensaban de las súplicas, y cuando les cayó la enfermedad, oración diario. Hermanos, acuérdense de nosotros, hermanos, pidan por nosotros, hermanos. Vaya, es que la oración es sumamente importante y no podremos estarla olvidando, pero lamentablemente muchos caen en una situación de que cuando tienes esa necesidad es cuando vas a suplicar. Bueno, no es el caso del personaje, pero lo quiero mostrar en la situación de que es una súplica. Isaías 38, versículo 1. En aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amor, y díjole, Jehová dice así, ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. ¿Ya? Te está muriendo, ya le está dando. Qué difícil ha de ser, qué difícil ha de ser que te den esa sentencia y que ya te vas a morir. Ya no hay más. ¿Cuánto me queda?
3 meses, 24 horas, no sé, que te digan ese tipo de situaciones, ha de ser muy complicado, mucho, muy complicado. Y lo digo porque recuerdo el caso que apenas se tuvo con una de nuestras hermanas de allí, de Estiles, que justamente le dijeron esa sentencia: Ya te vas a morir y te quedan tanto tiempo". Y bueno, hizo lo posible para regresar a México. Y ustedes conocen mejor la historia, mis hermanos de allá de Estiles lo conocen mejor que yo, pero ha de ser muy pesado, ha de ser un golpe tremendo a tu existencia que te digan eso. Eso lo vivió Ezequías. Y no porque digamos que, no, yo estoy preparado y a mí no me va a hacer daño, yo voy a resistir ese impacto. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Fíjense, él va a clamar a Dios, va a suplicar a Dios, está orando a nuestro Dios, está pidiendo. Y bueno, nada más aquí como una inquietud para no dejar atrás lo que estábamos comentando hace un rato, cuando el versículo número 2 dice que volvió su rostro e hizo oración. Ahí la palabra que va a aparecer es la palabra palal, haciendo referencia también al orar, al suplicar, en todo esto. Otra palabra que nos puede servir también para poder tener claro esta situación de estar orando. Versículo 3. ¿Qué le va a decir a Dios? ¿Qué va a orar con nuestro Dios? ¿De qué manera va a hablar y va a establecer esa comunicación con Él? Y dijo: Oh Jehová, ruégote que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezechías con gran lloro. No dijo mucho, no habló horas, no estuvo pidiendo muchísimas situaciones, no, solamente clamó, pidió, suplicó, de acuerdo a lo que tenemos en el mapa, estaba pidiendo, estaba suplicando, y lo único que le decía a Dios es: acuérdate que yo he caminado en tus veredas, acuérdate que yo he seguido tus enseñanzas, y esto es lo que te pido, Señor, lo que te digo nada más. Estaba suplicando que tuviera misericordia, que se manifestara en ese sentido, y bueno, pues así se dio esta situación. La siguiente, el número 2, para pedir perdón. Miren, estos versículos que vamos a tocar ahorita, ya los veíamos en el Evangelio según Lucas capítulo número 18, y que me parece muy importante que nosotros los recordemos. Cuando habla de pedir perdón, bueno, aquí ya vimos la primera parábola de ese juez injusto y malvado que no quería hacer caso. El versículo número 9 nos va a presentar otra parábola. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí él ensalzándose, reconociéndose, una oración pues complicada. Dice el versículo número 12: ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que poseo. O sea, me tienes que hacer caso porque yo te estoy diciendo que soy re buen chico, me porto, pero de maravilla, me porto excelente. Versículo número 13. Mas el publicano, y ahí es la parte que me interesa por lo que veíamos en la imagen que tenemos en el mapa que estamos utilizando en este tema. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estaba pidiendo, sí, pero él no estaba pidiendo porque se diera una situación en particular. Él estaba pidiendo porque Dios le permitiera hallar gracia delante de sus ojos, porque Dios lo viera como un buen hijo suyo, como su hijo, vaya, ni siquiera como un buen, como su hijo, que se acordara de él. Y dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Por cualquiera que se ensalza será humillado, y que se humilla será ensalzado. Eso ya nos lleva a otro tema, pero a mí me interesaba que nosotros viéramos que la oración es para pedir perdón por nuestros pecados. Si no reconoces tu pecado y no se lo
vaya, le pides, se lo dices al Señor, Señor, perdóname porque yo hice este pecado y aunque te dé pena como el niño que comete la travesura y que no sabe cómo decirle a su papá, te fallé e hice lo contrario de lo que tú me indicas, eh, bueno, si tú no sabes pedirle perdón, acuérdense de lo que estábamos comentando anoche. Es un tema de vanagloria y es un tema en el cual tú no reconoces la presencia del Eterno y que te está guiando y que te está enseñando las cosas correctas. Así es que es muy importante el pedir perdón, orar para pedir perdón es mucho, mucho, muy valioso. Acuérdense que nosotros no nos presentamos ante persona alguna para decir, Señor, me equivoqué y ¿qué castigo me pones? Y ya te dicen, reza, ora. No, no, nosotros no creemos. Todo es directamente con Dios y esa súplica es muy importante para solicitar su manifestación. Y la última que tenemos aquí, por agradecimiento. Este es el que menos utilizamos nosotros los miembros de la iglesia o es el que menos utilizamos. Tal vez digamos a decir, gracias Señor por esto, gracias Señor por aquello otro. ¿Saben cuándo nos usan mucho para, digo, nos usan a nosotros como obreros, nos usan mucho para poder tener oraciones de agradecimiento? Hermano, vengas a hacer una oración porque vamos a empezar un negocio y queremos que ahí en el local haga una oración para que todo esté bien. Ay, vale, hermano. Hermano, compramos una casa nueva y queremos que usted haga una oración. Ahí van los hermanos obreros y ahí hacemos la oración y ya todo muy bien en ese sentido. Bueno, el agradecimiento es sumamente importante, es mucho, muy valioso que nosotros estemos pues suplicando constantemente a nuestro Dios. Unos versículos que tal vez no directamente hablan de agradecimiento, pero sí hablan de algo muy importante. Es el Salmo 5, cuando nos menciona, escucha, oh Dios, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Vean cómo nos está llevando a eso. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Y aquí viene una parte de reconocimiento en lo que viene siendo el Eterno, porque tú no eres un Dios que ame la maldad, a maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a todos los que hablan mentira. Y nos dice, al hombre de sangres y engaño abominará Jehová. Y bueno, si ustedes siguen leyendo aquí, nos viene hablando de una serie de cosas muy importantes que nos hablan de esa oración que se tiene que realizar al Todopoderoso. Versículo número 11. Ya dejemos al de los otros que se le están hablando aquí de parte del salmista y miren lo que dicen estos últimos versículos. Y alegrarse han todos los que confían en ti. Para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes, y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Esa parte yo la entiendo como un agradecimiento. Esa parte yo la entiendo diciéndole, es que tú me vas a permitir estar bien. Y eso es muy importante, que nosotros agradezcamos en nuestras vidas la intervención de nuestro Dios, su manifestación, cómo se hace patente en nuestras vidas constantemente y cómo nos permite sentir que las cosas son diferentes. Ese es el agradecimiento. Esas son las tres causas principales por las cuales nosotros estamos orando y que son muy importantes que nosotros las realicemos. Ahora bien, en este sentido, nos dice condiciones para orar. Ah, a ver, no es que te esté diciendo, para que puedas orar, te voy a condicionar de esta manera. No, se está hablando de las condiciones físicas para que puedas realizar una oración, porque esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Un espacio ambiental adecuado en silencio y apartado de distracción. Es decir, no es nada más así como que, pues no sé, estás en el mercado y dices, pues voy a orar a nuestro Dios y te pones de rodillas en ese momento. No, necesitas tener un instante porque es un momento de comunión con Dios y necesitas estar solicitando esa manifestación, pero de una manera correcta. Evangelio según Mateo, capítulo número 6. Vamos a ver lo que nos presenta aquí la palabra del Todopoderoso en ese sentido. Capítulo número 6 del Evangelio según Mateo. Y miren lo que nos va a enseñar justamente en ese sentido. Miren, versículo número 5. Hay palabras muy fuertes, pero son de Jesucristo. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie,
para ser visto de las gentes. De cierto os digo que ya tiene su pago. Por eso les decía, no es que de pronto digas, voy a orar porque estoy en el mercado y se ponen de rodillas. No, no, no. Ahí está pidiendo unas condiciones muy especiales. Miren lo que dice Jesucristo, versículo 6. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esto es una enseñanza muy grande y de verdad es que ojalá que nosotros la aquilatemos y le demos justamente ese valor que nos enseña, porque implica que la oración es un momento de comunión con Dios. La oración es un momento de intimidad, inclusive lo podríamos decir así, con Dios, de estar cerca de Él, de estar entablando ese diálogo en todo momento. Así es que pues necesitamos estar buscando el momento adecuado para hacer una oración. Miren lo que dice el libro del profeta Daniel. Miren esta situación. Yo estoy seguro que cuando dije Daniel, todos ya saben a lo que me refiero o lo que me voy a encaminar justamente en este momento para poderlo compartir en este instante, porque Daniel nos va a presentar un aspecto muy terrible, porque resulta que los adversarios de Daniel, pues resulta que se ponen de acuerdo. Oye, ¿cómo le hacemos para que este ingrato de Daniel nos cae muy mal y ya no lo soportamos porque lo pusieron aquí como el segundo después del rey? ¿Qué hacemos? Y se ponen de acuerdo para actuar en contra suya e intervienen de una manera pues terrible y van y se ponen de acuerdo para que a nadie oren, sino pues ante el rey nada más. Y en ese sentido, pues resulta ser que se da una situación muy complicada, una situación muy difícil, pero que va a presentar esta situación difícil que enfrenta Daniel. Perdón, les dije capítulo 9, es capítulo 6. Con razón, leyendo los versículos ya no me coincidían. Bueno, y miren cómo ellos se ponen de acuerdo. Así es la gente. Cuando nosotros nos esforzamos por cumplir las cosas de Dios, los adversarios van a salir a veces dentro de la misma iglesia, porque evidentemente acuérdense que la cizaña está creciendo juntamente con el trigo. Es muy triste, pero es una realidad. Pero también démonos cuenta que para la gente de afuera, los que no conocen la palabra de Dios, un hijo de Dios provoca envidias. ¿Por qué? Porque Daniel, imagínense, lo tenían como alguien muy especial, era un hombre que estaba descifrando sueños, el rey lo tenía como pues alguien muy importante. Los versículos nos muestran, miren nada más, versículo 2, y sobre los 3 presidentes de los cuales Daniel era el uno, y a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. O sea, Daniel estaba en un puesto, vaya, político muy importante, una persona muy importante. Entonces, los gobernadores, los presidentes, estaban celosos contra él. Y miren lo que dice en versículo 5. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Y es cuando se ponen de acuerdo en el que nadie debía de orar, sino pedirle a el rey Darío creo que había dicho Nabucodonosor, que pues le pidieran y solicitaran a él su intervención. Acuérdense que el concepto era de que los reyes eran dioses y en ese sentido le estaban pidiendo eso. Convencen al rey Darío y dicen que el que no cumpliera lo iban a lanzar en el foso de los leones. Y bueno, dice la escritura que posteriormente se encargan de hacer esto, publican el edicto y entonces pues resulta ser que estaban esperando el momento de llevar a cabo esto. Versículo número 6. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto de que confirmaste. Fíjense, y esto es muy hermoso. Antes 3 veces al día hace su petición. Él elevaba esta oración.
Él estaba orando 3 veces al día. ¿Y cómo lo hacía? Los versículos nos enseñan que inclusive abría las ventanas y todo haciéndolo para orar y suplicar, y confesaba el nombre de nuestro Dios, porque él estaba convencido. Fíjense aquí, en el versículo 10 dice que entróse a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén. Bueno, es decir, no tenía miedo, no tenía duda de lo que tenía que hacer porque sabía que era lo correcto. Y entonces el rey, oyendo esta situación, intentó, vaya, que Daniel no fuera lanzado al foso de los leones, pero no fue posible. Como lo había él autorizado, pues ya estaba dictaminado, y por consecuencia, hasta se lo dicen: sepas, oh rey, que en la ley de Media y Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirma puede mudarse. ¿No? Ya lo dijiste, y por algo lo habían hecho los tramposos, llevan esa situación. Y nos dice el versículo número 18. Fuese luego el rey a su palacio y acostóse ayuno. Fíjense, estaba muy triste porque quería a Daniel. Les digo que un hijo de Dios provoca, de verdad, que la gente lo vea con respeto porque reconocen su trabajo, pero los otros que se sienten desplazados, entonces lamentablemente también, pues, se sienten, vaya, celosos y te atacan. Bueno, ya se fue en ese sentido, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue apriesa al foso de los leones, y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey, dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre, siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Imagínense qué cosa tan más maravillosa. Imagínense ese momento en el cual Daniel está ahí arrojado en el foso, salen los animales, y ahí, aunque la escritura no lo dice, lo primero que tuvo que haber hecho Daniel es caer de rodillas y pedir la manifestación de Dios, porque él sabía que lo necesitaba, porque era una situación sumamente grave, pero en ese momento de complejidad, la oración fue importantísima. Y nos regresamos, porque estamos hablando de un espacio ambiental adecuado, en silencio y apartado. Vaya, ya lo mencionamos con Cristo, él no lo enseña, pero siempre tenemos que estar dispuestos a esa situación de gravedad, de dificultad. Y es cuando oras, cuando suplicas a nuestro Dios. Y aquí ponemos: la persona debe orar con respeto, reverencia y humildad. Debes de reconocer. Pero aquí también hay otro factor, hermanos. Aquí hay otro factor. Ya lo mencionamos, porque aunque venía más adelante, pero es que los versículos, no sé si vayamos a regresar más adelante en este momento, pero a mí me pareció muy importante porque en la respuesta que le da Daniel en ese momento al rey, a mí me parece increíble. Primero, que el rey le pregunta: a quien tú continuamente sirves. Y en la respuesta, fíjense, en la respuesta dice: porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti. ¿Por qué es importante esto? Porque la oración lleva en sí mismo una situación de que vas a pedir, pero necesitas pedir y estar entendido de que vendrá la respuesta de Dios en ese instante, que vendrá lo que Dios está estimando que es lo conveniente, y que te va a permitir, de acuerdo a lo que Él estima, pero también es importantísimo, y esto no lo perdamos de vista, hermanos, por favor, también tiene que ver con el hecho de, de que las cosas se van a conceder de acuerdo a tus acciones. Es decir, hay un tema que me gusta mucho manejar que se llama el poder de la oración. Y yo menciono mucho que la oración tiene un poder, pero el poder
no está en la respuesta de Dios, porque Dios siempre te va a dar lo mejor. Eso ya lo sabes, ya ahí tienes una. Si quieres entenderlo en ese sentido de que el poder de la oración se termina en la manifestación de Dios, bueno, ya está, esa es la respuesta. Pero en lo que nosotros creemos, o en lo que en lo particular creo en torno a el poder de la oración, creo y va justamente más en torno a lo que implica la situación de que el poder de la oración radica en lo que tú le entregas a Dios, en tus obras. Sí, es una situación de lo que tú le estás entregando al Todopoderoso y de lo que el Señor está esperando de ti en todo momento. Proverbios capítulo número 15, versículo número 8. Miren este versículo para que lo tengamos muy claro. Proverbios capítulo número 15 y versículo número 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos, la oración de quienes le sirven, de los que están atentos a Él. No recuerdo, creo que no, con ustedes allá, hermanos de Estiles, no habíamos comentado estos versículos. Génesis capítulo número 2 y versículo número 4, porque quiero que ustedes me ayuden a analizar estos versículos. Dice el versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Pero aquí nos dice: pero aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Esto es muy importante, ese detalle es importante porque hay hermanos que piensan que no llovió hasta el diluvio, o sea, de que Dios hizo los cielos y la tierra, pone a Adán y Eva, no llueve hasta que viene a existir el diluvio. No, esa idea está equivocada. No llovió hasta que existió el hombre. Por eso el versículo, esta parte que estoy seleccionando, que ustedes pueden leer ahí claramente, dice: porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Esta parte de ni había hombre para que labrase la tierra es la clave. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Es decir, ese vapor existió hasta que hubo hombre en la tierra. Versículo número 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Aparece el hombre. ¿Cuál es la tarea que Dios le da al hombre? Vaya, lo pone en el huerto del Edén para que lo trabaje. ¿Se acuerdan de cuando se da esa sentencia? Ustedes lo pueden leer, aquí están los versículos siguientes, y que claramente le dice que lo coloca ahí para que pudiera estar trabajando por él. Y entonces viene la pregunta, buscando alguna referencia de la razón de por qué no llovió inmediatamente en la tierra, sino hasta que existe el hombre. Pues encontramos lo que dice la tradición judía. La tradición judía, no la Iglesia de Dios, pero me interesa la referencia porque yo la tomo como una situación que le doy cierta credibilidad en lo particular, no creencia de la Iglesia, pero que me ayuda mucho para comprender, y espero que ustedes lo puedan compartir también ustedes así, porque los judíos dicen, o por lo menos una parte de los judíos dicen, que la razón por la que no llovió al principio de la creación hasta que estuvo el hombre el día que Dios lo crea, es por una razón muy particular. Porque cuando el hombre está ahí y Dios le da la tarea de que cuide del huerto y que trabaje de ese huerto y que estuviera en aquel lugar en el que Dios lo había colocado, y que debía de dar mantenimiento, y todavía le dicen: no comas de esto, no comas de... Bueno, la razón principal es porque Dios crea necesidades. A ver, ¿qué estoy diciendo con eso? Dios crea una necesidad para que nos acordemos de Él. Dios crea algo complicado, algo difícil, a veces no tanto, pero que en la medida del problema tiene un propósito. Que tú te acuerdes que Dios está contigo, que tú te acuerdes que Dios está clamando, que tú te acuerdes que Dios está ahí pidiendo que te le acerques. Es decir,
esa necesidad. El que no lloviera fue así para que cuando estuviera el hombre y lo ponen a plantar la tierra, pues de pronto, ay Señor, ¿y de dónde voy a sacar el agua? Cae de rodillas y suplica y le pide a Dios, Señor, ayúdame, ¿cómo lo voy a hacer con el agua? Y manda la lluvia. Esa es la idea judía, pero que insisto que a mí me gusta, me encanta pensar en ese sentido, porque yo sí creo que Dios crea una necesidad para estar con Él. Cuando te crea una enfermedad, es porque hay algo que puede pasar en ti, que te puedes alejar, te puedes distanciar, te puedes apartar de su camino y entonces en ese momento no vas a tener la comunión que el Señor desea de ti y por consecuencia viene la enfermedad para que tú respondas de la manera correcta y respondas apegándote a Él, así como lo hizo Ezequías, así como lo hizo Daniel, así como lo hicieron aquellos tres muchachos. ¿Se acuerdan también de los que fueron lanzados al horno de fuego ardiente? Que dice que inclusive hasta lo pusieron que calentara más en aquella ocasión y calentó 7 veces más y arrojan a los muchachos y en el momento en el que los arrojan, dicen que el fuego, acuérdense que cuando está la llamarada, el fuego ahí, se arroja algo y sale una llamarada todavía más grande y esas llamaradas queman a las personas que arrojaron a los muchachos, a Abednego, los compañeros y amigos de Daniel. Pero resulta que cuando ellos están viendo cómo se están quemando y ahí se están asomando, cómo se ve ahí cómo se están, vaya, cociendo cual frituras o cual palomitas de maíz. Y entonces aquellos que lo están viendo, oye, ¿no arrojamos 3? Sí, pues se ven 4 y están hasta danzando allí en ese momento. Hermanos, seguramente la oración, seguramente la súplica, seguramente la solicitud de Dios, porque ante la necesidad tienes que pedir. Es decir, los problemas por los cuales a veces nosotros nos quejamos y sentimos, tienen un propósito de sentir la presencia de Dios. Tienen el propósito de que nosotros nos demos cuenta de que simple y sencillamente nosotros nos movemos. Nosotros, vaya, hacemos todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, pero siempre por medio de estar en comunión con nuestro Dios, de estar hablando con Él y de estar solicitando que nos ayude y que se manifieste. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 3, y miren lo que nos presenta aquí, porque eso es lo que buscan nosotros. Por eso les digo, la oración tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo constantemente en nuestra vida, las acciones u obras, como se mencionan, que sean dignas de arrepentimiento y que tienen que ver en relación directa a los mandamientos, es decir, cómo estás cumpliendo con las indicaciones que el Señor nos da, cómo estás cumpliendo con lo que el Señor está demandando de ti. Y les mencionaba el primer libro de las Crónicas, capítulo número 3, porque aquí va a aparecer una historia muy chiquitita, una historia muy, muy, muy pequeñita. Déjenme ver si estoy bien aquí. Es que les he dicho en varias ocasiones, es que yo corroboro siempre primero en la escritura, porque aquí donde los tengo no soy de esa mente brillante, ya hasta me equivoqué. Es primer libro de las Crónicas, capítulo número 4, y van a ver ustedes aquí una situación muy particular, porque nos presenta el versículo número 9 lo siguiente. Entonces, no perdamos de vista, Dios crea necesidades para que estemos en comunión con Él. Pero nuestra oración, por lo que estamos mencionando de los elementos que debe de tener, las situaciones que deben de acompañarlos, vaya, debe de tener respeto, reverencia, humildad. Pero miren aquí nada más, pasos para orar. Esto basados en el Evangelio según Mateo, en el que se le dice a Jesucristo, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesucristo les dice, insisto, Evangelio según Mateo, en el cual ahí se le dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecho tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nosotros. Y en ese sentido entendemos que la oración debe de estar dirigida a Dios, al Padre eterno. Eso es importantísimo. Todo nosotros lo debemos de suplicar a nuestro Dios. Segundo, se puede orar de rodillas, en la cama, de pie, dependiendo de la necesidad y de la situación de la persona. Depende de muchas condiciones. Lo ideal, de rodillas.
pero depende, si el hermano está enfermo y está en la cama, ¿cómo le vamos a pedir que de rodillas? O si el hermano de pronto tiene un problema, nos pasa mucho con nuestros hermanos ancianos, que tiene dificultad ya para arrodillarse, entonces lo tiene que hacer de pie. Entonces depende de las condiciones, de la situación, no es una regla determinada así al que se debe de cumplir a rajatabla, pero lo ideal sería siempre, lo mejor, lo más que podamos de rodillas y siempre, como lo habíamos puesto hace un rato, su lugar adecuado. En los cristianos, resulta ser que tienen una costumbre, hay una película que se llama Cuarto de Guerra. Si no la han visto, ahí la podrían ver, Cuarto de Guerra. Bueno, así la tradujeron al español, en el cual se ve que una señora tiene un problemas con su esposo y entonces ahí los hermanos de Stile lo saben mejor que yo. Allá no es como aquí donde tienes de pronto un mueblecito donde tienes tu ropa. Ya hasta se me olvidó cómo se le llama a este mueble donde tienes toda la ropa acomodada en los ganchos y todo esto. Se me olvidó. Allá tienen cuartitos, así un cuartito pequeñito donde está la ropa, así especialmente para eso, casi siempre enfrente de donde está el cuarto del baño. Ahí tienen otro cuartito donde se tienen estas partes y ahí está la ropa. Bueno, en esa película de Cuarto de Guerra, una persona le dice, es que necesitas tu cuarto de guerra, es que necesitas tu cuarto de guerra. Y entonces él llega y ve ahí donde está pues la ropa y saca la ropa, la pone en el resto del cuarto y ese lugar lo habilita para que sea su lugar, para que esté orando constantemente. No quiero decir que sea así, la idea también se oye muy bonita y está muy bien. Yo creo que la esencia está en caer de rodillas y pedirle a Dios su manifestación en todo momento. Pero regresando a cómo debe de ser la oración, exaltar la grandeza de Dios basándonos en el Padre Nuestro, que nosotros lo entendemos no como una oración ropero, gracias, es el ropero, exactamente, no, el ropero es lo que yo me quería referir en ese sentido. Ya me escribieron rápidamente aquí mis hermanos, gracias Oscar, y para decirme que si era el ropero, sí, es exactamente eso al cuarto bueno, aquí en México que lo hacemos, en Estados Unidos no, bueno, por lo menos donde yo he visto, algunos hermanos no tienen como tal un ropero, sino que tienen ahí en sus casas muy bonitas, tienen un espacio específico para la ropa y que no necesariamente ocupa un espacio así como un mueble, sino que es un cuartito chiquito. Bueno, basándonos nuevamente, para no perder la idea, en lo que implica la oración y los pasos, basado todo esto o fundamentándonos nosotros en el Padre Nuestro, consiste en exaltar la grandeza de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es sumamente importante que nosotros lo tengamos presente. Y luego, pues presentar el propósito de nuestra oración. Presentar la razón por la que estamos orando. Señor, pues está enfermo el hermano, estoy enfermo yo, mi familia, necesito trabajo, necesito tu manifestación, necesito tu auxilio, necesito lo que sea. O inclusive, gracias por lo que dijimos hace un rato, gracias porque este sábado me la pasé muy bien, porque estuvimos escuchando un tema en Mensajes de Salvación y te puliste a través de lo que nos dice. Ay, ya sonó muy vanaglorioso, ¿verdad? Bueno, pero a lo que voy es justamente en ese sentido de que nosotros presentemos la razón de la oración. Gracias porque mi niño pasó de año. Gracias porque no reprobó Gadiel. Ay, perdón, se me escapó el nombre. Gracias porque, no sé, hay esas situaciones que pudiéramos mencionar en cuestión del agradecimiento que tuviéramos en ese sentido. Número 5, y esto es muy importante, pedir todo en el nombre de Jesús. Pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la solicitud, la súplica, tiene que hacerse creyendo que nuestro Dios nos va a escuchar, atendiendo su llamado, pero siempre al final, basando en la misma escritura, pidiéndolo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no me voy a detener ahí porque meternos en esa parte es ya seguirle como una media hora más y el propósito nada más es recordarlo. Pero la escritura nos enseña que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. Es decir, pidiéndolo y suplicándolo por la intervención del Maestro. Acuérdense, abogado tenemos para con nuestro Dios a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Él es quien va a intervenir. Y luego el punto número 6, que esto, aunque no es un paso de la oración, pero que sí es muy importante que nosotros lo consideremos, la respuesta la dará el Creador de acuerdo a sus planes y su misericordia.
Acuérdense, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Las personas suplican, las personas piden, y Nínive no se destruyó, no se destruyó Nínive. Entonces, ahí entendemos nosotros que el plan de Dios se puede ajustar también tomándonos en cuenta. No es un Dios dictador, autoritario, que no escucha a su pueblo, lo escucha, y en el momento en el que lo escucha, su decisión puede cambiar en ese sentido. Y hay por ahí quien dice, es que yo no pido por algunas cosas porque yo no quiero manipular la respuesta de Dios. Bueno, pero en ese sentido, sí es importante que nosotros lo consideremos, que las oraciones tienen que ser eso, pedir y ya ponerlo todo en la mano de nuestro Dios. Y esto se une, esta de la respuesta se une con el sentido de lo que estábamos mencionando, que es necesario orar con respeto, reverencia y humildad. Es una situación que está correlacionada. Bueno, todo está correlacionado en este tema, porque es sumamente importante lo que estamos hablando. Y los últimos puntos, y ahorita vamos a tocar justamente esta parte, y por eso les mencionaba el libro de las crónicas, la oración debe ser en sinceridad y en honestidad. Una oración sincera y honesta. Pedir las cosas que quieres, como te sientes, decirle a Dios y hablar con Él y manifestarle, Señor, me siento solo, me siento triste, me siento vacío, necesito tu auxilio, inclusive como como un ejercicio más, si es que estuvieras pasando por un momento parecido a este asunto de depresión o de una tristeza, porque algo pasó, porque algo sucedió, se murió el compañero, se murió la compañera, se murió mamá, el hijo, algo puede pasar. Es que hay tantas cosas, el trabajo, no sé, tantas cosas. Entonces, haces oración, Señor, me siento que me estás, ay, como que algo raro, me estás dejando solo. Acuérdense los salmos de David, yo ya les he enseñado varios. Y decírselo honestamente, me siento así, me siento asado, me siento vacío, me siento que me estoy quedando sin ti y te pido que te acuerdes. Una oración sincera y honesta debe de ser esta. Y la última parte que tenemos aquí se debe de respaldar por medio de las buenas obras. Ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos destacado, pero la idea la queremos cerrar el día de hoy con primer libro de las Crónicas, capítulo número 4 y versículo número 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Aquí la palabra ilustre, si nos vamos en el hebreo original, dice que fue mayor iluminado que sus hermanos. Y miren lo que dice, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo por cuanto parí en dolor. Jabes significa sufrimiento, justamente. E invocó Jabes al Dios de Israel. Miren, esto es bien interesante. Y por eso les decía, la oración, el poder, la manifestación. No perdamos de vista que estamos diciendo que fue más ilustre, más iluminado que sus hermanos. Y por eso ahí la importancia de la respuesta de esa oración, que en todo momento debemos de buscar nosotros esa respuesta pensando en el que Dios, poderoso es Dios, para que pueda encaminar las cosas, siempre respetando su voluntad, pero también pidiendo algo, pidiendo algo. Versículo número 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal que no me dañe. Y vean, no dice más, solo dice eso. Es lo único que se tiene registrado de este personaje. Su oración que está clamando al Todopoderoso y está pidiendo cuatro cosas. O si me dieras bendición. Eso es lo primero que le está pidiendo. Segundo, si ensancharas mi término. Tercero, y si tu mano fuera conmigo. Eso es lo tercero que nosotros estamos viendo. Y si tu mano fuera conmigo. Y lo cuarto, y me libraras del mal que no me dañe. Cuatro cosas le está pidiendo. ¿Con qué lo respaldó? Con buenas obras. Por eso estaba iluminado, por eso es que era ilustre delante de Dios. Y dice la última parte, e hizo Dios que le viniese lo que le pidió. Increíble respuesta, maravillosa respuesta, manifestación del Dios Todopoderoso, porque ahí encontramos eso. Se concede lo que Dios quiere, pero no perdamos de vista. A veces lo que Dios quiere no es lo que nosotros queramos. A veces, y yo creo que no a veces,
creo que en todo momento Dios tiene propósitos, Dios tiene una intención y el Señor sabe por qué te está mandando aquella situación que a lo mejor parece compleja, pero tú haz lo tuyo. Ora, suplica, pide, cumple, actúa de una forma correcta, estate siempre en esa decisión de orar y de suplicar y de respaldar aquella solicitud con buenas obras. Ese es tu trabajo, esa es tu labor. Una forma de complementar las oraciones, hermanos. Si es que ustedes se encuentran en un momento tal vez pues de debilidad, de que te sientas afectado por alguna situación, una forma de respaldar la oración para que digas lo que tienes que decir es por medio de escribir una carta a Dios. Escríbele una carta a Dios el día de hoy y en esa oración dile lo que le quieres decir y que a lo mejor en la oración te ha costado trabajo. Escríbelo y cuando caigas de rodillas, abre tu carta, léeselo a Dios en tu oración, espera en Él y Él hará. El Todopoderoso les bendiga y les guarde y paz. Paz a vosotros, hermanos.